Estimadas hermanas, qué alegría encontrarnos otra vez. Vamos a pedir al Señor que guíe este tiempo de reflexión en su palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo. Una vez más, tu iglesia se reúne para alabarte, para cantar cánticos de alabanza a tu nombre. Señor, también tenemos este espacio para meditar en tu palabra y que tu palabra misma, Señor, hable a nuestras vidas. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Gracias por tu palabra. Habla a tu iglesia conforme a tu voluntad y el obrar de tu Espíritu Santo. Nos encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es la iglesia como una escuela, porque venimos también a congregarnos y es parte de nuestra vida de iglesia el aprendizaje. Pero la iglesia también es una familia. Tenemos un solo Padre y nosotros nos llamamos hermanos. Pero la iglesia también es una comunidad de fe. Es decir, es un grupo de personas bajo una sola fe. Por supuesto, la fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero también al ser una comunidad de fe, somos un grupo de personas que nos relacionamos entre nosotros. Es decir, no somos en ese sentido individuales. Somos parte de un cuerpo, de una comunidad y nos toca relacionarnos continuamente unos con otros. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra relación o trato entre creyentes, entre discípulos cristianos, entre hijos de Dios? ¿Cómo debe ser nuestra relación? ¿Cómo debería ser nuestro trato unos con otros? Una pregunta un poco más personal. ¿Se lleva bien con todos los creyentes de la iglesia local? Alguien puede decir, bueno, no los conozco a todos, podría decir alguien, ¿no? Bueno, eso de por sí ya nos da una tarea adicional, conocer a todos los que están en la iglesia. Pero ¿cómo nos llevamos con aquellos que nos conocemos? Con aquellos que ya compartimos 2, 3, 5, 10, 15, 20 años atrás asistiendo a una misma congregación. ¿Cómo es nuestra relación unos con otros? ¿Cómo nos llevamos con los demás creyentes? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿O mal? No hay un instrumento para medir, pero quizá podemos dentro de esa escala, podemos ir bien, más o menos, bueno, a veces es más, es menos que más, ¿no? Y mal. Ahora, ¿cómo podemos mejorar nuestras relaciones entre creyentes? Porque a eso queremos apuntar. ¿Cómo mejorar? Porque puede ser que, bueno, si nos estamos llevando bien, gloria a Dios. Ese es el camino. Debemos cada día crecer en unidad, debemos crecer en nuestras relaciones interpersonales. Pero si estamos menos que más o mal, debemos mejorar nuestras relaciones entre creyentes. El pasaje que vamos a estudiar esta mañana creo que nos ayuda a mejorar nuestras relaciones con la iglesia, es decir, entre creyentes. Vamos a desarrollar entonces el pasaje bíblico. El primer consejo que quiero compartir esta mañana es, primero, debemos evitar creernos mejores que los demás.
Es decir, si yo quiero mejorar o consolidar mi relación con los demás hermanos, principalmente que asisten a la iglesia local, porque ahí hacemos nuestra vida cristiana, y por supuesto, si se da la oportunidad con otros creyentes en otros lugares o situaciones. Pero el primer consejo que quiero compartir con ustedes es que debemos evitar creernos mejores que los demás. El verso 3 dice, Pablo, digo pues, por medio de la gracia que me ha sido dada. Debemos evitar creernos o sentirnos superiores a los demás. Tenemos que considerar como Pablo que nosotros también somos fruto de la gracia de Dios. Es decir, estamos en la iglesia, somos parte del pueblo de Dios porque la gracia de Dios hemos recibido al igual que Pablo. O alguien podría argumentar que está por sus propios méritos dentro de la iglesia. Personalmente y a la luz de la escritura, yo no podría argumentar tal cosa. Yo también tengo que decir como Pablo que es por la gracia de Dios que estoy en la iglesia y es por la gracia de Dios también que puedo estar esta mañana parado delante de ustedes compartiendo la palabra de Dios. Es la gracia de Dios, es el don, es la dádiva de Dios inmerecida que he recibido la que me permite estar en la iglesia. Pablo ahora está hablando a la iglesia y él está diciendo, digo pues por medio de la gracia que me ha sido dada. Es decir, todo lo que voy a hablar a continuación, todo lo que voy a afirmar a continuación, Pablo dice, yo lo hago por medio de la gracia que me ha sido dada. Si tengo alguna autoridad, si me considero apóstol y si me consideran como apóstol, como predicador del evangelio, Pablo dice, yo lo que voy a decirles ahora a ustedes, lo digo por medio de la gracia de Dios. Y creo que todos nosotros también somos fruto de la gracia de Dios. Después de exhortar a los creyentes en el verso 1 y 2 que presenten sus vidas como un sacrificio de adoración a Dios y que no se amolden a la manera de vivir del mundo, ahora Pablo sigue hablando, sigue exhortando a los creyentes y dice, digo, este digo o este decir de Pablo puede tomarse también como un mandato o una afirmación y tiene un valor continuo. Es decir, tiene que ser recibido como algo que los creyentes deben tomar continuamente, deben prestar atención continuamente a lo que Pablo está afirmando. Es decir, tiene un valor continuo, debe ser recibido como algo que resuena continuamente en nuestros oídos. Los creyentes debemos recibirlo así. ¿Y qué es lo que Pablo tiene que decir? Bueno, ya lo dijimos, él habla por medio de la gracia. La gracia de la cual se habla en este pasaje, en el verso 3, en la primera parte, es esa influencia divina sobre el corazón humano que se refleja en nuestra vida diaria. También podríamos traducir esta palabra gracia como el favor de Dios hacia los creyentes. Y no se trata de cualquier gracia, sino de la gracia especial y específica de Dios. Esta gracia viene de Dios. Y Pablo es muy enfático en señalar que él ha recibido esa gracia. No es su mérito, no es algo que él ha hecho, él ha recibido, le ha sido dada esta gracia, le ha sido concedida, le ha sido entregada. En un momento específico de su vida, especialmente en el pasado, podemos decir, cuando él conoció a Cristo, le ha sido dada la gracia de Dios. Y le ha sido dada no porque él ha hecho algo para alcanzarla, sino
por la misericordia de Dios. Esta palabra aparece en una forma pasiva en el idioma original. Y cuando en el idioma original una palabra o un verbo aparece en forma pasiva, significa que el sujeto recibe la acción. Es decir, él no hace nada para recibir la acción, sino que hay alguien externo, en este caso Dios, que hace toda la acción. Y Pablo es así, es pasivo. Él ha recibido la gracia le ha sido dada. Y para nuestro caso, hermanos, es lo mismo. Nosotros también somos fruto de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ha sido dada. Cuando caminábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos perdidos sin Dios, sin rumbo en esta tierra y hacíamos lo que nosotros queríamos, entonces Dios nos alcanzó con su gracia. Nosotros no hicimos nada, solo respondimos a su obra de salvación. Entonces, hermanos, debemos evitar creernos mejores que los demás. No somos mejores que los demás, somos fruto de la gracia de Dios. Tenemos que evitar también sobreestimarnos según nuestro propio pensamiento. Sigue diciendo Pablo en el verso 3, avanzamos un poco. A cada uno que está entre ustedes, no tener más alto concepto según el propio pensar. Es decir, no tengan un concepto demasiado elevado acerca de ustedes mismos según su propio pensamiento. ¿A quién está hablando Pablo? Está hablando a cada uno de los creyentes que alcanzaron a escuchar o a leer su carta. Él está hablando a cada uno de ellos, es decir, a cada uno que es parte de la iglesia o la congregación en el momento que se leía la carta. Y bueno, creo que nos habla también a nosotros. Lo que Pablo escribió viene hasta nuestros días y nos dice a cada uno que está en centro evangélico, en la iglesia, aquí en Zárate, no tener más alto concepto según el propio pensar. Y cuando él pide no tener más alto concepto, ¿a qué se refiere? En primer lugar, como ustedes notan en sus Biblias, dice no tener más alto concepto. Ese no que aparece ahí es una negación absoluta. Se trata entonces de algo que los creyentes deben evitar por completo. Es decir, deben dejar o deben evitar de tener un concepto más alto del que deben tener. Es decir, no deben estimarse ellos mismos demasiado. No deben formarse un concepto personal muy elevado de sí mismos. Podríamos decir quizás indirectamente evitar o dejar el orgullo. Los creyentes debemos evitar continuamente sobreestimarnos según nuestro propio pensamiento. Y tenemos que esforzarnos día a día para luchar con eso. Es decir, no se trata de algo que yo hago en un momento, ¿no? Hoy voy a ser humilde, hoy voy a evitar ponerme por encima de los demás, mirar a los demás por encima del hombro. Está bien si lo hace hoy, pero el mandato es que lo hagamos continuamente, diariamente, según lo que Pablo está diciendo. Nuestro esfuerzo debe ser evitar sobreestimarnos, evitar mirar a los demás por encima del hombro. Vamos a seguir avanzando. Debemos evitar entonces creernos mejores que los demás, porque somos fruto de la gracia de Dios y además la palabra de Dios nos aconseja o nos ordena evitar sobreestimarnos según nuestro propio pensamiento, pero también nos aconseja en sentido positivo. Esta parte del verso 3 que dice, a cada uno que está entre ustedes no tener más alto concepto según el propio pensar, es un consejo en sentido, por así decirlo, negativo, porque nos dice algo que no debemos hacer, pero enseguida Pablo sigue diciendo algo que sí debemos hacer. Dice el verso 3, seguimos, sino pensar en ser prudentes.
según Dios repartió la medida de fe a cada uno. Es decir, en lugar de yo sobreestimarme, en lugar de yo mirar a los demás por encima del hombro, debo pensar de mí mismo con prudencia, según Dios repartió la medida de fe a cada uno. Primero debo pensar. Interesante que en la vida cristiana y en la Biblia continuamente se nos manda a pensar, a evaluar, ¿no? Muchas veces nosotros somos más emocionales, ¿no? El latino y el peruano no es la excepción, generalmente es más de emociones, más de sentimientos. Nos gusta mucho eso, ¿no? Por eso vemos telenovelas mexicanas, brasileñas y algunas novelas de Medio Oriente también, ¿no? Porque nos gusta llorar, nos gusta sentir. Pero la Biblia muchas veces nos manda a pensar, nos manda a razonar, nos manda a evaluar, a usar la mente, no solo quedarnos en el sentimiento y en la emoción. Y Pablo les está diciendo pensar en ser prudentes, es decir, examinen, evalúen, consideren ser prudentes. Tener un pensamiento sobrio, prudente de sí mismos, como respuesta a la obra de Dios en cada uno. Es decir, yo debo ponerme a pensar, si yo soy fruto de la gracia de Dios, si yo no debo sobreestimarme, no debo mirar a los demás por encima del hombro, ¿qué debo hacer entonces? Debo pensar de mí con prudencia, con sobriedad, ¿no? Interesante que puede traducirse también esta parte como pensar en ser sobrios. Es interesante que cuando vemos a alguien que está ebrio, que es lo contrario de sobrio, ¿no? Cuando está con sus copas de más, ¿cómo se siente, no? Superman, ¿no? Y bueno, algunos han pasado cada cosa ¿no? Porque se sienten atrevidos, porque creen que pueden hacer muchas cosas. Pablo en cierto sentido nos dice, eviten esa clase de vida, esa clase de pensamiento, piensen sobriamente acerca de ustedes mismos, ¿no? Porque a veces no necesitamos estar borrachos o ebrios para tener un mal concepto o un concepto muy elevado de nosotros mismos. A veces puede emborracharnos el poder quizás, la capacidad económica, el apellido quizás, mi procedencia, de qué ciudad soy, quizás nos tiene medio mareados y quizás todavía guiados o demasiado influenciados por ese tipo de evaluación de nuestras vidas, todavía tenemos la tendencia de creernos mejores que los demás. Y la Biblia nos enseña con claridad que debemos evitar creernos mejores que los demás. Todos somos fruto de la gracia de Dios. La Biblia nos dice que no debemos sobreestimarnos, sino que debemos desarrollar un concepto de nosotros mismos según una fe bíblica. Pablo sigue diciendo en esta misma parte que los creyentes debemos pensar de nosotros mismos según Dios repartió la medida de fe a cada uno. Primero debemos considerar que es Dios el que repartió a cada uno una medida de fe. Él nos concedió la fe, Él nos dio la fe, ¿no? Él mismo por su obra, y nosotros recibimos los beneficios o los resultados de haber recibido ese repartir de Dios. Y ese repartir tiene que ver principalmente en esta parte con la medida de la fe. Aquí hay un poco de discusión entre los, digamos así, entendidos en el idioma griego respecto a qué se refiere la medida de la fe o la porción de la fe. Algunos dicen que se refiere a la convicción que tenemos acerca de la verdad de Dios. Otros dicen que se refiere a la confianza que tenemos en Cristo para salvación.
Otros dicen que se refiere a la constancia en el creer. Y otros dicen que se refiere al Evangelio mismo, a la verdad del Evangelio. Bueno, hay un problema ahí. ¿Por cuál decidimos? Creo que todos son muy relevantes para nosotros. Quizá podemos decir que la medida de la fe es principalmente esa fe en Cristo que hemos recibido para salvación. Me inclino por lo que propone Donald Carson en su comentario al Nuevo Testamento. Creo que eso es lo que nos une y eso es lo que Dios ha repartido también a los creyentes. Por obra del Espíritu Santo, nosotros hemos recibido la convicción de pecado, de justicia y de juicio al escuchar el Evangelio que nos llama al arrepentimiento en Cristo Jesús. Entonces todos somos fruto de esa fe, todos hemos recibido en algún momento de nuestra vida esa obra del Espíritu Santo cuando hemos escuchado el Evangelio que nos ha llamado al arrepentimiento. Entonces, si la obra de Dios ha sido tal que somos fruto de su gracia, que somos además llamados a no sobreestimarnos, sino que debemos desarrollar un concepto adecuado según una fe bíblica, una fe en la obra de Cristo. No hay razón alguna para sentirnos o creernos mejores que los demás. No lo hay. Todos somos frutos de la gracia de Dios. Entonces, el primer consejo que comparto con ustedes, mis hermanos, es que si queremos mejorar nuestras relaciones entre creyentes, en primer lugar debemos evitar creernos mejores que los demás. Segundo consejo que quiero compartir. Debemos entender que somos parte de un solo cuerpo en Cristo. Pablo sigue diciendo en el verso 4, porque así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora Pablo hace una comparación de la iglesia, de los creyentes con un cuerpo, con el cuerpo humano. ¿Con qué compara entonces Pablo el grupo de creyentes o la iglesia? Pablo los compara con el cuerpo. Cuando Pablo usa la palabra cuerpo, se refiere a todo el cuerpo completo, es decir, al ser humano en toda su magnitud. ¿Y en qué consiste esta comparación? En que así como en el cuerpo tenemos miembros o partes o extremidades, de la misma manera la iglesia tiene miembros que cumplen una diferente función. Entonces, es como que Pablo le está diciendo a la iglesia, ahora por un momento miren su cuerpo, ¿no? Así que nosotros también podemos mirar nuestro cuerpo ahorita mismo, ¿no? ¿Qué tenemos externamente y es tan visible? Extremidades, ¿no? En colegio nos enseñaron, creo desde el inicial se enseña ahora las partes básicas o generales del cuerpo, ¿no? Cabeza, tronco y extremidades. Extremidad superior y extremidades inferiores. Mi esposa le enseñó cantando eso a mi hijita para que se saque buena nota en el examen, ¿no? Con tonada. Yo no canto muy bien. Cabeza, tronco, extremidad superior, extremidad inferior, ¿no? Bueno, Pablo le está diciendo, miren su cuerpo. Así como tienen un cuerpo y su cuerpo tiene extremidades, tiene partes, y cada parte cumple una función en especial, pero no por cumplir una función está fuera del cuerpo, sigue siendo parte del cuerpo. De la misma manera, la iglesia del Señor está compuesta por diversos miembros diferentes en cierto sentido, pero cumpliendo una función también diferente, pero a la vez son parte de un solo cuerpo. ¿Qué podían notar los creyentes acerca de la diversidad de sus miembros entonces? Que cada miembro tiene o cumple o sostiene una diferente función de manera activa y de manera continua como parte del cuerpo, ¿no?
Entonces, debemos entender que somos parte de un solo cuerpo en Cristo. Es decir, si yo quiero que mis relaciones con los demás creyentes que asisten a la iglesia, a la misma iglesia que yo asisto, debo entender que soy parte de un solo cuerpo en Cristo, junto con ese hermano con el que todavía no me he dado la molestia de tratar mucho, que tampoco de repente sé su nombre, ¿no? O quizás con ese hermano que en algún momento he tenido algo que nos ha distanciado, yo debo entender, si quiero mejorar mi relación con la iglesia del Señor, si quiero mejorar esa relación, debo entender que junto con ese hermano que me cae súper chévere y ese hermano que me cae más o menos y ese hermano con que no nos pasamos, no nos saludamos hace buen tiempito, debo entender que junto con ellos soy parte de un solo cuerpo en Cristo. O sea, eso debemos entenderlo. Cuando lo entendemos y cuando lo aceptamos y lo creemos realmente, van a derribarse esas barreras de resentimiento, ¿no? De apatía que muchas veces están limitando nuestras relaciones con los demás. Somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros, sigue diciendo Pablo en el verso 5. Así los muchos somos en un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. Es decir, que en la iglesia, no, es fácil para decirnos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y yo soy parte del cuerpo de Cristo. Pero interesante, Pablo dice, no es solo eso. Tú eres miembro también o parte de el hermano o la hermana en la fe. No solo eres parte de Cristo, no solo estás unido a Cristo, sino que además estás unido a tu hermano y a tu hermana en la fe. Somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Yo soy parte de mi hermana, parte de mi hermano. Nos une estar en un solo cuerpo. Entonces, hasta aquí, primer consejo era, debemos evitar creernos mejores que los demás. Y ahora, según el verso 4 y 5, debemos entender que somos parte de un solo cuerpo en Cristo. Pero que no sea, hermanos, un eslogan bonito, ¿no? Porque fácil pueden poner un texto ahí de la unidad, somos un solo cuerpo en Cristo. Hermanos, no se trata solo de eso. Hay que vivirlo, hay que practicarlo todos nosotros, hermanos. Una tarea muy sencilla. Acerquémonos al final del culto a aquel hermano o hermana con el que nunca me he saludado o con quien me he saludado hace chorrocientos años, no sé, no me acuerdo cuándo. Acerquémonos principalmente a ellos, porque tenemos la tendencia, y hay que ser sinceros, de saludar o acercarnos principalmente a aquellos con los que siempre estamos bien, con aquellos que siempre tienen una sonrisa de oreja a oreja cuando nos acercamos. Pero acerquémonos a aquellos con los que no hemos tenido esa oportunidad. ¿Por qué no? Acerquémonos para reconciliarnos quizás, para decir una palabra de perdóname o te perdono. El Señor sabe. Finalmente, tercer consejo, verso 6 y verso 8. Debemos utilizar lo que hemos recibido para servir a los demás. Ahora Pablo entra a una parte práctica también. Tenemos dones diferentes según la gracia de Dios. Dice el verso 6 o parte del verso 6, pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Otra vez Pablo sigue con el tema de la gracia. Somos parte de la iglesia, estamos llamados a no creernos mejores que los demás, somos un cuerpo en Cristo, pero también hemos recibido dones diferentes según nuestras capacidades, según nuestras cualidades, según nuestro apellido, según nuestro grado de instrucción, según nuestra posición en la iglesia. No, según la gracia que nos ha sido dada, según el favor inmerecido de Dios en Cristo.
Aunque los creyentes son un solo cuerpo en Cristo, ¿qué tienen o han recibido que los hace diferentes en función o en rol? ¿Cómo podemos responder esto? ¿Qué tenemos o qué hemos recibido que nos hace diferentes en función o en rol? Tenemos dones diferentes. Tenemos la dádiva o las dádivas o los dones de Dios que son diversos y han sido repartidos de acuerdo a la gracia de Dios. También nos ha sido dada. Esta parte que dice ha sido dada es también pasivo, así como hemos visto en el verso 3 que Pablo dice, hablo en nombre de la gracia que me ha sido dada. También ahora Pablo dice que nosotros como creyentes hemos recibido dones, nos han sido dados como algo pasivo. Es decir, nosotros no hemos hecho nada para recibirlos, no es nuestro mérito, sino que es Dios mismo. Lo podemos entender a la luz de la demás escritura por obra del Espíritu Santo, Efesios capítulo 4, puede leer en su casa. Hemos recibido por acción y obra del Espíritu Santo también dones para el servicio en la iglesia, por su gracia, sin hacer nosotros ningún mérito para recibirlos. Entonces, tenemos dones diferentes según la gracia de Dios. Pero aquí viene algo interesante también. Tenemos dones que deben ser utilizados para servir a los demás. En la segunda parte del verso 6 empieza una lista de dones, ¿no? La primera parte dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Y empieza la lista. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Tenemos dones que deben ser utilizados, por lo menos personalmente saco esa conclusión en general. Deben ser utilizados para servir a los demás. Es decir, por la gracia de Dios, somos fruto de la gracia de Dios y hemos recibido dones o cualidades de parte de Dios por obra del Espíritu Santo para guardarlas bien bonito en un título en la pared. No, sino para servir a los demás. Hermanos, lamento no poder desarrollar todos los dones porque tendríamos que hacer un nuevo mensaje sobre dones específicamente tomando este pasaje. Solamente quiero extraer algunas pautas para el uso de nuestros dones en servicio de los demás. Si bien es cierto cuando dice el verso 6 en su segunda parte, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, bueno, cuando ahí habla de profecía significa, bueno, hablar de profecía, hermanos, es hablar de diversos aspectos, pero en lo que se refiere al don de profecía, podemos decir que la función de aquel que tiene el don de profecía principalmente significa la proclamación de la mente y el consejo de Dios en resumen, ¿no? Porque habría que ver algunas posturas respecto al don de profecía. Algunos como MacArthur son cesacionistas, por ejemplo. Otros como Carson y otros son continuistas, ¿no? Pero bueno, los que tienen su Biblia MacArthur no se vayan a ofender, él es cesacionista. Bueno, tendríamos que entrar en todo un debate, pero creo, hermanos, que el don de profecía, en resumen, significa la proclamación de la mente y el consejo de Dios. Toda labor del profeta o de aquel que tiene este don o está llamado a cumplir esta función es proclamar el consejo de Dios según la mente de Dios. Y para no hacernos tanto embrollos acerca de eso, bueno, la proclamación y la mente y el consejo de Dios no tienen mejor base que la proclamación de las Escrituras. Para el presente creo que ahí podemos llegar a buen puerto y estar de acuerdo todos, ¿no? Pero hay algo interesante, hay ciertas cualidades que Pablo pide
acerca del uso de los dones que él menciona. Y quiero tomar estas cualidades porque creo yo que no solo el que tiene el don de profecía debe usarlo según la proporción correcta de la fe. Cuando Pablo habla de proporción, habla de la relación correcta o concordancia que debe existir o que se demanda en base a una norma. Es decir, el don de profecía debe utilizarse de acuerdo o en concordancia con las escrituras. Para nosotros las escrituras son, creo yo, la medida de nuestra fe. Esa es la medida de nuestra fe, nuestra regla de fe, las escrituras. Pero creo yo, hermanos, que no solamente el que tiene don de profecía está llamado a guiarse por las escrituras, sino todos, indistintamente del don que tengamos, también estamos llamados a ejercitar nuestro servicio en la iglesia a través del don que el Señor nos haya dado según la medida de la fe, al igual que el que ha recibido el don de profecía, es decir, según las escrituras. Entonces, cuando hablamos de dones que deben ser utilizados para servir a los demás, debemos hablar que los dones deben ser usados con fidelidad a las escrituras principalmente. Pero hermanos, también los dones deben ser usados activamente. Enseguida, después del don de profecía, se mencionan tres dones. ¿Cuáles son, hermanos? Después del don de profecía, ¿cuáles son esos tres dones que se mencionan? ¿Puede decirme, por favor? Servicio, enseñanza y exhortación. Parece un juego de palabras, ¿no? ¿Qué Pablo qué tiene? ¿Está haciendo trabalenguas o qué, no? Él dice, a ver, o si de servicio en servir. ¿Qué? El que enseña en la enseñanza. Es casi como decir, si tiene una silla, siéntese pues, ¿no? O si tiene un carro, manéjelo, úselo. Va por ahí. Y bueno, el de exhortación, dice el que exhorta, en la exhortación. Creo que Pablo no está haciendo un juego de palabras, sino que Pablo está llamando al ejercicio activo de los dones. Es decir, continuamente nosotros los creyentes hemos recibido dones y debemos utilizarlos activamente en servicio de los demás, ¿no? Si recibió el don de servicio, pues sirva. Si el Señor le ha dado esa linda y preciosa cualidad de exhortar a los demás, pues usémoslo. Si el Señor nos ha dado ese don de enseñar, pues hay que enseñar. Y para eso necesita que le den una clase de ETE para que enseñe, ¿no? O que le den una clase de escuela dominical para que lo active. Hermanos, oportunidades para enseñar cuando uno quiere ejercitar los dones hay por doquier. Usted es mamá, ahí tiene su escuela dominical, sus hijos en casa. Recibió el don de exhortación. Hay hermanos actualmente en el hospital. Puede animarles, puede alentarles, porque exhortación tiene que ver principalmente con eso. Cuidado que a veces exhortación solo tomamos el lado de llamar la atención fuertemente, ¿no? Te exhorto que te corrijas. No, tiene que ver con alentar, con animar, con compartir ánimo al otro. ¿Mm? Creo que entonces Pablo, cuando está hablando de estos tres dones, y parece un juego de palabras, lo que está llamando es al uso activo de los dones. Y en el verso 8b está hablando del don de repartir. Y creo que podemos sacar algo en general para todos, es que los dones deben ser usados con integridad. Dice, el que reparte en integridad. Es decir, el que ha recibido ese don de poder compartir, de poder repartir, de poder entregar, de distribuir, debe hacerlo con sinceridad, sin disimulo o sin buscar solo lo de uno. Debe hacerlo con fidelidad, con liberalidad.
Creo que, hermanos, no solo el que tiene el don de repartir, sino todos estamos llamados a usar nuestros dones con integridad. Es decir, no para el beneficio propio, sino para el beneficio de los demás, sin distinción. Es decir, no solo para favorecer a aquel que me cae bien, aquel que es chévere conmigo, sino con todos, sin distinción. Todos debemos ser íntegros en el uso de nuestros dones. Luego vienen dos dones más y vamos terminando. El que dirige con diligencia. Bueno, yo tengo esa traducción, pero aquí dice en Reina Valera, el que preside con solicitud. Otra forma de traducir el pasaje es que el que dirige en diligencia. Es decir, el que ha recibido el don de presidir o de gobernar, ¿cómo debe hacerlo? Debe hacerlo con prisa, prontamente, con solicitud, con diligencia, hermanos. Y creo que no solamente el que tiene don de presidir o el don de gobernar la iglesia es el que debe hacer las cosas así con diligencia. Creo que todos, indistintamente del don que tengamos, estamos llamados a servir a Dios y a nuestros hermanos con diligencia, con prontitud, con solicitud. Es decir, buscando siempre la oportunidad de ser útiles a los demás. Y me gusta cómo termina el último don, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, todos creo que estamos llamados a servir, a usar nuestros dones con alegría. Que el Señor nos ayude, ¿no? Con alegría. No a regañadientes. Ay, ¿por qué habré aceptado el cargo de maestra o de maestro de escuela dominical? Tengo que cumplir ahora. Con alegría. Eso tiene que tener base en nuestra relación con el Señor, por supuesto. Hermanos, entonces, ¿cómo mejoramos nuestra relación antes de perdernos en el tema de los dones, que es fascinante y necesita mucho más tiempo? Vamos a volver al tema que en realidad estamos queriendo compartir. ¿Cómo mejoramos nuestra relación con la iglesia? ¿Cómo mejoramos nuestra relación con los demás creyentes? Dijimos en primer lugar, debemos evitar creernos mejores que los demás. Quizás hay orgullo escondido, no se ha puesto a evaluar, pero quizás en el fondo usted está demostrando creerse mejor que el otro. Ah, porque nunca me pidió perdón, no me vuelvo a acercar a él. Cuidado el orgullo. Deje de creerse mejor que el otro. Porque si usted lo acusa de orgullo, usted también es orgulloso, porque tampoco se acerca. Debemos de evitar creernos mejores que los demás. Segundo, debemos entender que somos parte de un solo cuerpo en Cristo. Y amados y estimados hermanos y hermanas en Cristo, que deje de ser solamente un texto bonito del cual nos acordamos cada vez que estamos en aniversario, ¿no? Que sea algo que vivamos. Entender que somos parte de un solo cuerpo en Cristo. Y finalmente, tercero, debemos utilizar lo que hemos recibido para servir a los demás. No solo los dones, hermanos, todo lo que hemos recibido es para servir a los demás. La alegría del no creyente es, tengo y quiero más, quiero que seguir recibiendo, quiero que me sigan dando. La alegría y la bendición del creyente está en dar, en servir. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Hemos recibido dones, usémoslo para servir a los demás. Que el Señor nos ayude y podamos mejorar nuestras relaciones como iglesia aquí en Centro Evangélico. Oramos, hermanos, y terminamos aquí. Oh Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Necesitamos todavía crecer en la unidad y mejorar nuestra relación unos con otros. Señor, ayúdanos a dejar de creernos o sentirnos mejores que los demás.
Ayúdanos a hacer a un lado el orgullo que nos divide, Señor, que nos separa. Y seamos prontos a perdonar, a servir, a ayudar a los demás. Ayúdanos a entender, graba en nuestro corazón que somos un solo cuerpo en Cristo. No podemos excluirnos de los demás hermanos en la fe. Ellos también son parte de nosotros y nosotros somos parte de ellos. Ayúdanos, Señor. Si tenemos que pedir perdón, si tenemos que acercarnos, hacer a un lado la apatía, prejuicios, que lo hagamos hoy, Señor. Y ayúdanos, Señor, a utilizar los dones, los talentos, las capacidades que hemos recibido para servir a los demás. Que no los guardemos, Señor, sino que los usemos prontamente para hacer bendición a los demás. Y recordemos tu palabra que continuamente nos dice que más bienaventurado es dar que recibir. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén.